Hoy miércoles 17 de abril, celebramos a los santos Roberto de Chaise-Dieu, Roberto de Molesme y a Esteban de Citeaux, fundadores de la Orden Cisterciense. En el año 1098, Roberto de Molesmes fundó el monasterio Cister en Citeaux, cerca de Dijon. Su sucesor, San Alberico, estuvo en el año 1100. El reconocimiento de la nueva orden por parte del Papa, otorgando al monasterio la protección de la Santa Sede. Pero sería el tercer abad, San Esteban, el que en 1119 dotó al Cister de una regla propia, conocida como la Carta de Caridad, en la que se establecían las normas comunitarias: total pobreza, obediencia a los obispos y dedicación al culto divino. En pocos años, la orden contaba ya con 343 monasterios. La máxima benedictina, Ora et Labora, fue recuperada alternando rezos y trabajo, renunciando al lujo y a la decoración en las iglesias, implantando la sencillez en la vida monacal. A finales del siglo XII, la orden experimentó la máxima prosperidad y expansión de su historia. Desarrollaron técnicas para hacer utilizables terrenos baldíos, crearon métodos de producción y distribuyeron y vendieron grano y lana. Asimismo, expandieron la arquitectura gótica por toda Europa y dedicaron tiempo y esfuerzo a recoger y copiar manuscritos para sus bibliotecas. A finales de la Edad Media, contaban con más de 700 abadías. La organización de la Orden del Cister se basaba en la filiación. Existía una dependencia de cada monasterio. Con respecto a una de las 5 abadías más importantes, Cister, La Ferté, Pontogny, Claraval y Moribundo. Los abades de estas mantenían el control sobre aquellas, consiguiendo que el sistema funcionara perfectamente y que los cenobios se desarrollasen de forma correcta dentro de la orden. La fundación de un monasterio era un proceso largo, con una duración de varios años. Lo habitual era que en la adquisición de los terrenos interviniera algún noble o rey, quienes en muchos casos serían enterrados en las iglesias de los propios monasterios. Estos donaban algunas de sus propiedades para que se estableciera el cenobio y entregaba la suficiente cuantía para que se construyera el edificio. Con el paso del tiempo, seguían contribuyendo a la supervivencia de la comunidad proporcionando beneficios fiscales. Después de obtener los terrenos, era necesaria la dotación oficial de la toma de la posesión, la confirmación del rey y finalmente la del Papa. El territorio donde se asentaba debía ser fértil, ya que la ganadería y la agricultura constituirían la base de la supervivencia de los monjes. La primera zona que se constituía o construía era la iglesia. Se continuaba por el claustro regular, en el que se situaban las dependencias propias de la vida de los monjes, como el dormitorio, la sala capitular, la cocina, el refectorio o el calefactorio. Con el paso del tiempo, los monasterios se convirtieron en lugares de hospedaje para los peregrinos, y por ello se ampliaron sus dependencias. Se construyó entonces el claustro de las hospederías, en cuyo entorno se distribuyen las habitaciones en las que se cumplían estas tareas, como la enfermería, la botica, los dormitorios o las cocinas, distribuidos por el territorio que poseía el monasterio. Se encontraban otros edificios cuyo fin era la explotación de los recursos naturales. Así habían granjas, cuya distancia del monasterio no debía ser superior a un día de camino, y que se ocupaban de cultivar las tierras o cuidar la ganadería, así como la explotación de los bosques. Además, se podían encontrar molinos y piscifactorías. Todas estas actividades eran desempeñadas por gentes conversas o legos, en cualquier caso, nunca monjes, ya que estos no podían abandonar el monasterio. La vida diaria en el cenobio se organizaba siguiendo la norma del Cister, Orat et Labora, y según los aspectos de la doctrina del Cister: aislamiento, pobreza, devoción a la Virgen María, unificación espiritual y material de la vida monacal y equilibrio entre la autoridad central
y la autonomía de los monasterios. La actividad intelectual fue considerada de importancia para los cistercienses. La oración marcaba el transcurso del día, de forma que eran 8 las oraciones que se celebraban en cada jornada. Maitines, oficio nocturno; laudes, al alba; prima, al salir el sol; tercia, sexta, mediodía; nona, vísperas y completas. Fuera de estas actividades, los monjes trabajaban en las tierras aledañas al monasterio, en los almacenes, en las cocinas o copiando manuscritos. Las tareas diarias se realizaban en silencio, pudiendo hablar únicamente en la sala locutorio, en la que se distribuía el trabajo diario, y en la sala capitular, donde se leían capítulos de la regla y el abad impartía justicia. La vida del monasterio estaba marcada por la austeridad, empezando por sus hábitos, que eran blancos para no tener que ser teñidos. Los dormitorios eran comunes, una sala diáfana donde todos los monjes dormían juntos, sin compartimentar el espacio. La comida era frugal, reduciéndose en época de ayuno a una única vez del día. Se alimentaban de pan, legumbres, fruta, vino, pescado y queso, y lo hacían también en silencio, mientras uno de los monjes leía en el refectorio. En un monasterio cisterciense, además de la comunidad religiosa, se asentaba un número variable de personas cuya vida estaba vinculada al cenobio. Vivían en granjas o caseríos, trabajando en las fincas del monasterio o cuidando las cabañas ganaderas. Además estaban los conversos, los novicios y miembros de la familia monástica que se alojaban en el propio monasterio. El monasterio estaba integrado por los monjes, los conversos, la familia monástica, los viajeros y laicos. Las jornadas en el monasterio discurrían de una forma reglada y rígida, sometida a la disciplina, obediencia y autoridad del abad y a la regla de la orden. El abad era la máxima autoridad en el monasterio y tomaba todas las decisiones sobre la vida en el cenobio, tanto de índole económico como espiritual. Allí se realizaban actividades espirituales, trabajo manual, intelectual, y el descanso y la comida. Los monasterios de la Orden del Císter fueron un elemento imprescindible de colonización de tierras, así como un elemento de control y ordenación territorial, que se convirtieron enseguida en señoríos feudales bajo la autoridad del abad. A las donaciones iniciales de nobles y reyes para la instalación del complejo monacal, se sumaron otras realizadas por fieles, además de la incorporación de bienes por compras o cambios, por iniciativa particular de cada centro. Así pasaron a convertirse en centros económicos que englobaban tierras de labor, viñas, pastos, montes, fuentes, molinos y gentes de las que se recibían el 10% de la cosecha, el diezmo, el pago de impuestos, etc. Los recursos eran muy variados y abarcaban explotaciones agrícolas, ganaderas, la producción de vino, la piscicultura, la explotación maderera y la minería de sal o el hierro, entre otros. Así, de esta manera se constituyó una de las órdenes religiosas más antiguas del mundo, fundadas por estos santos que al día de hoy siguen vigente con su legado, su espiritualidad y la orden que los hizo renacer desde la Edad Media y que les ha permitido, con el pasar del tiempo, estar presente en la espiritualidad cisterciense. San Bernardo de Claraval, San Roberto de Melesmes y San Esteban de Jardín, fundadores, rogad por nosotros.